En el capítulo anterior, nuestro protagonista finalmente había alcanzado, estaba frente a frente con todo el Murin y había abierto portales para que aparezca su ejército de lobos, empezando así la batalla. ¡Esa gente! Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, un guerrero que era un simple mortal trasladado a un mundo completamente distinto durante 1000 años, y cuando regresó a su natal Corea todo era distinto. 10 años habían pasado y ahora habían portales por todos lados a punto de explotar. Sigamos con la historia donde la dejamos. Vemos que los lobos están atacando directamente a algunos de los elfos, muchos de ellos venciendo directamente de un solo zarpazo a los guerreros elfos. Mientras tanto, nuestro protagonista, utilizando la espada que le habían encomendado, cortaba a través de uno, dos, tres, varios elfos uno detrás de otro. Sin embargo, a lo lejos veíamos al líder de todos ellos, el líder del clan Murin. De repente, varios de los lobos eran lanzados por todas partes, atravesados por la espada del hombre. Nuestro protagonista veía a esos tipos y gritaba: ¡Chicos! Inmediatamente posa su vista en dirección al líder. ¡Ese tipo! Su cara ahora expresa bastante malestar. Ahí, el líder del Murin se presentaba frente a él. Vemos que incluso Son Pil, que se estaba escondiendo junto con el otro elfo rubio, se preguntan qué era eso. El reino de la espada sin forma, dice el rubio. Simgeum, donde uno puede cortar en cualquier lugar que su mente alcance, incluso sin una espada. ¡Wow! Dicen otros, poder presenciar tal espadachín legendario en persona. Sin embargo, uno de los más ancianos piensa: ese hombre verdaderamente ha dominado esa técnica, pero aún así, vemos que se encuentra frente a nuestro protagonista, que está parado también mirándolo a él. ¿Mató a mis chicos?, se pregunta. Es entonces que nuestro protagonista ya no se enfoca en nada más que no sea ese tipo. Sus ojos están centelleando el color celeste. Nangun, piensa el protagonista. Otra razón para matarlo. Entonces, Nangun, el líder del Murin, al ver a nuestro protagonista dirigirse hacia él, se sorprende. ¡Qué rápido! Vemos que entonces levanta la espada, bloqueando el ataque lanzado por nuestro protagonista, tanto con su espada como con su empuñadura y su funda de espada. El elfo, al estar bloqueando la espada de nuestro protagonista, lo único que piensa es: sus brazos, esta fuerza es monstruosa, demonio de sangre. Y así, nuevamente chocan las espadas de nuestro protagonista con el líder del Murin. Esta vez es el líder del Murin quien salta primero. Nuestro protagonista, sin embargo, al ver que se estaba alejando, intenta alcanzarlo nuevamente. Mientras tanto, el tipo del Murin piensa: es un poder externo extraordinario, casi sobrenatural. Debo mantener la distancia. No importa qué tan fuerte sea el poder externo, es imposible defenderse de las espadas que atacan desde todas direcciones. Y a continuación, utiliza su técnica, apuntando su mano hacia nuestro protagonista. Sin embargo, de repente, nuestro protagonista evita cada uno de los ataques con unos bloques de hielo a su alrededor. ¡Saborearás la derrota!, le grita entonces. El tipo, al ver eso, piensa: ese escudo, ese es el escudo de hielo de Seol Jingun. Nuevamente, utiliza su espada para detener el filo de la espada de nuestro protagonista, que sigue atacando un ataque tras otro. ¿No es esa?, preguntan los otros, ¿la técnica de espada de Samhae? Es un movimiento simple pero increíblemente poderoso, dice otro de los elfos. Incluso ahora, si ayudamos al líder... No, espera, dicen. ¿Quieres acaso herir el orgullo del líder?, pregunta otro de los elfos. Por dentro piensa: bien, demonio de sangre, empuja un poco más. Y finalmente, vemos cómo nuestro protagonista va tomando ventaja poco a poco frente al líder del Murin, que está retrocediendo mientras esquiva sus ataques con ayuda de su espada. «Atreverte a enfrentarte a mí con una técnica de espada tan inferior», le dice el líder del Murin. «¡Qué arrogante demonio de sangre!». Sin embargo, nuestro protagonista le dice: «No sé nada más». Y a continuación ve una ventana de estado justo a su lado izquierdo. Vemos que ahí aparece: «Has dominado la técnica de espada Samhae. La habilidad adicional de la técnica de espada Samhae, sello del cielo divisor de paredes, ha sido desbloqueada. La habilidad adicional de la técnica de espada Samhae, tormenta de 8 direcciones, ha sido desbloqueada». «¿Qué es esto?», pregunta el protagonista. «¿La técnica de la espada Samhae tiene habilidades adicionales?». «Justo a tiempo», sonríe el protagonista. Y es entonces que dirige su mano hacia adelante y dice: intenta enfrentarte a esto. Y su mano comienza a centellar. El protagonista grita: «¡Bombas de hielo!». Unas bombas empiezan a generarse justo alrededor de el líder del Murin. «Esta también es un arte marcial de Seol Jung. Es peligrosa», piensa él. Inmediatamente, dichas bombas de hielo comienzan a explotar, lanzando cristales por todas partes. El líder del Murin solo puede saltar, tomando distancia de todo aquello para evitar ser lesionado. Mientras tanto, vemos que frente a nuestro protagonista el cartel le indica: energía actual disponible, 3543.
Cuando el elfo había tomado distancia, nota cómo nuestro protagonista ya estaba cerca de él, empuñando la espada en su dirección. Las estacas de hielo también se encontraban saltando hacia él. Ahora es una técnica de espada de primera clase, se pregunta el protagonista. Ahora vemos cómo sujeta la espada con las dos manos. ¿Cómo esquivarás esto?, le pregunta. Cielo, divisor de paredes. Y a continuación nuestro protagonista lanza un espadacho. Esto simplemente atraviesa la espada del líder del Murin, atacando directamente su hombro. Vemos como ahora el cartel de energía le dice a nuestro protagonista que tiene una energía total actual disponible de 3411. Mientras tanto, los otros elfos observan eso y piensan, ¿cómo es eso posible? Incluso Sonpil dice, ¿cielo divisor de paredes? ¿No es esa una técnica de espada top tier? El elfo rubio también agrega, desde la clase más baja de técnica de espada de arte marcial Sanjae. Parece que ha obtenido iluminación y está igualando al señor Nangun en un duelo. Vemos que Nangun simplemente cae al piso, producto del impacto que había recibido por nuestro protagonista. Su corte aún estaba sangrando y nuestro protagonista se lanza hacia él. ¡Es el final!, grita empuñando la espada directamente, apuntando hacia él. Sin embargo, de repente, unas cuantas bombas aparecen siendo lanzadas hacia allí. Nuestro protagonista ve como humo comienza a aparecer por todos lados, nublándole la visión. ¿Qué es esto?, se pregunta el protagonista. ¿Se ha ido? Cuando finalmente clavó la espada en el piso, no se encontraba el anciano. ¡Guerreros de la familia Nangun!, se escucha desde otro lado. ¡Debemos proteger al líder! ¡Ganen tiempo! Vemos que ahora todos los elfos se dirigen hacia nuestro protagonista para evitar que él persiga al líder Nangun. ¿Qué están haciendo todos ustedes? ¿Dónde está Nangun?, pregunta nuestro protagonista. Sus ojos están llenos de ira. Y a continuación levanta su espada y grita, ¡técnica de espada! Sin embargo, los otros elfos, al intentar avanzar con su espada hacia adelante, estas simplemente son rotas. Y el protagonista finalmente dice, tormenta en 8 direcciones. Y cada uno de los elfos que se había querido enfrentar a nuestro protagonista es cortado por la espada de nuestro protagonista. Una vez que acabó con todos esos, ve a sus lobos acercarse a sus cuerpos. Pero de repente nota algo. ¿Acaso habían huido? No ve nada más, solo a sus lobos. Cambiamos de escena. Nos vemos con todos esos elfos a caballo, retirándose de allí. ¿Eso estuvo bien?, pregunta uno. El líder de la alianza marcial huyó con heridas mortales, dice otro, y las fuerzas principales de la familia Nangun fueron aniquiladas. No hay oportunidad de victoria en ese estado, ya que el objetivo del demonio de sangre era el líder de la alianza marcial, dice un viejo, por la seguridad de las llanuras centrales. No es sabio para nosotros esperar ese momento. Entonces dices, ¿estamos dejando al resto de la alianza marcial? Como Miso dijo, atacar las llanuras centrales rompería el equilibrio. Eventualmente, le dice Sonpil, la Tierra podrá tener que hacerle frente a una invasión de la raza demonio que conquistaron las llanuras centrales por nosotros. Como están frenándose entre sí por ahora, podría ser mejor enfocarnos en aniquilar solo a la familia Nangun. Si está bien para ti, dice el protagonista, entonces está bien. Pero ¿a dónde demonios huyó Nangun Yantian? Con sus heridas mortales, dice el elfo rubio. Solo hay un lugar al que pudo ir. Es donde es. Sé dónde es. Los guiaré, explica el elfo rubio. Cambiamos de escena y nos encontramos en una casa grande con la familia Nangun. Ahí el anciano había llegado malherido, pensando, usar esas técnicas con mis heridas fue demasiado. Finalmente cae de rodillas, bastante adolorido. ¡Líder!, grita. ¡Líder! ¿Qué pasó? Vemos unos cuantos hombres acercándose, intentando ponerlo de pie nuevamente. Llévenme al pilar de la historia, explica el anciano. Pilar de la historia. A continuación vemos uno en el dominio de las llanuras centrales, uno en el dominio de los demonios. La historia viviente del planeta Gucheon, solo 2 en el planeta, ubicados en el dominio de cada líder de raza. Es mucho más grande y reacciona más rápido que las piedras de la historia. En ellas, todas las acciones se registraban como registros públicos en las historias, y las bendiciones se otorgan según los méritos reconocidos. Méritos significativos pueden curar incluso los miembros amputados al instante, y a veces uno puede recibir la milagrosa bendición de la amplificación de la energía interna. Presentarse ante los ojos de la historia no como vencedor, sino como vencido, aunque tal vez los méritos serán pequeños, piensa el anciano. Tales heridas deberían ser curables. Sin embargo, de pronto el tipo siente algo que no está bien. Me siento rebosante de poder, como si hubiera renacido, piensa. ¿Se ha expandido mi Dachon? La bendición no solo restauró mi energía interna, incluso fortaleció mi ki innato. El tipo se mira a las manos, parece renovado. 10 pliegues, no, tal vez incluso más.
Todo lo que hice fue cazar a algunos demonios. ¿Por qué tal bendición? Piensa y a continuación recuerda la pelea que tuvo contra nuestro protagonista. ¿Podría ser? Se pregunta. En aquellos tiempos, cuando empecé a entrenar con una espada. Recuerda, hace muchos años, el tipo era un chico y le preguntaba a su abuelo: Abuelo, realmente quiero participar en esta guerra. Si puedes siquiera rozar mi túnica en un duelo, te lo permitiré, le decía su abuelo. Confiado, explica el anciano. Después de entrenar con una espada de madera quería experimentar la batalla real, pero naturalmente ni siquiera pude rozar la túnica de mi abuelo, conocido como el emperador de la espada, aquel día, solo por retar a alguien que estaba mucho más allá de mi nivel. Fui reconocido por mi mérito y recibí una bendición de un dungeon expandido. Veíamos que decía, el logro de desafiar lo imposible. Y de pronto, el anciano cae en cuenta en eso. ¿Imposible? Fue mi duelo con el demonio de sangre también. Un desafío imposible para mí que alcancé el reino de la iluminación. Pero esta bendición definitivamente se siente diferente a la de antes, dice mirando sus manos. Este es un poder que no había sentido antes. Si derroto al demonio de sangre, ¿qué clase de bendición me concederá el pilar de la historia? Debo derrotarlo y debo demostrar mi valor. El anciano contempla su espada firmemente, otra vez, renovado por las energías. Sin embargo, de repente, desde atrás alguien le habla. ¿Por qué hiciste eso? ¿Quién eres tú? Voltea el anciano, y vemos que quien le estaba hablando era Son Pil. Te di todo lo que querías. ¿Por qué? Pregunta Son Pil. ¿Has olvidado tus modales en mi ausencia, Jian Son Pil? Le dice el anciano. Traicionar a tu maestro que te concedió a ti, un mero esclavo de la tierra, el título de espada celestial, aún habiendo seducido a una mujer de la nobleza, contrayendo un matrimonio siendo prohibido y teniendo un hijo, todo un pecador. ¿Qué pecado cometió mi pequeña para sufrir tal tormento? Le dice Son Pil gritándole. El pecado, dice Son Pil. El anciano le menciona. El pecado de haber nacido de un padre miserable. Son Pil, aún con lágrimas en los ojos, ya ni siquiera puede contener la rabia. Por ese vil pecado, perdiste esposa e hija y aún así no te arrepientes, continúa diciendo ese anciano, sino que traicionaste a tu amo de nuevo, invocando demonios y amenazando a tu maestro con una espada. ¡Traidor! Hoy te mataré. Vemos entonces que el anciano mueve su mano y un haz de luz atraviesa a Son Pil. Sin embargo, parece que lo que hay ahí es simplemente un espejismo. ¿Qué? Se sorprende el anciano al ver eso. ¡Una ilusión! ¡Demonio de sangre! ¡Suficiente con tus trucos! ¡Muéstrate! Ordena el anciano. Has causado dolor a mis hombres. Se escucha una voz que aterra al hombre. ¿Cómo? Pregunta entonces el anciano. Finalmente nuestro protagonista aparece, rodeado de rayos, como si hubiera hecho una transformación. Por eso, continúa diciendo el prota, te castigaré. ¡Silencio, demonio! Ordena el anciano. Sus ojos ahora están brillando en un tono rojo, como un demonio que ha apilado montañas de cadáveres en un cheón, explica el anciano. ¿Quién eres tú para juzgar el pecado de quien sea? Soy yo, quien pondrá fin a tu malvada masacre aquí, demonio de sangre. A continuación, prepara su espada, lanzándose contra nuestro protagonista. Mi cuerpo rebosa de poder, piensa el anciano para sí mismo. Puedo sentirlo. Ahora puedo rebanar al demonio de sangre, reuniendo el ki del cielo y de la tierra en la espada del emperador. A continuación se lanza gritando, ¡Tormenta del emperador! Un poderoso ataque marcha directamente hacia nuestro protagonista, directamente salido de la punta de la espada del anciano. Este es el final, piensa el anciano. Vemos que en dirección a donde había golpeado, una gran explosión ocurre. El anciano ve satisfecho lo que había ocurrido allí. Finalmente, se pregunta el anciano, ¿finalmente ha terminado? Pero luego de que todo el polvo empieza a ceder, una figura aparece allí, la figura de nuestro protagonista convertido en lobo, un lobo bastante furioso, con un par de marcas de corte en una de sus manos. El anciano al verlo se queda perplejo. ¿Ese fue tu ataque final? Pregunta esta vez nuestro protagonista, lanzándose contra el anciano, sosteniendo la espada con una de sus manos, y finalmente clava la espada nuevamente en el costado que había perforado antes y que había sanado gracias a la piedra de la historia. El anciano ni siquiera puede moverse, no sabiendo lo que había ocurrido, simplemente siendo clavado por nuestro protagonista. ¿Cómo es posible?, se pregunta el anciano. Por dentro piensa, en el día que obtuve más grande fuerza en toda mi vida. Nuestro protagonista retira el cuchillo clavado en él
Y luego, destransformándose, le dice, esta espada es la hoja de los lamentos. Es una espada hecha por la espada celestial con el resentimiento y las lágrimas que provocaste. Con odio en los ojos, nuestro protagonista mira al anciano hacia abajo. Nuevamente, clava la espada directamente en el costado del anciano, haciendo que éste grite de dolor. ¿Duele?, pregunta nuestro protagonista, mientras continúa clavando la espada. Recuerda bien esto, dice el prota. El dolor que acabas de sentir es la agonía del padre que perdió a su esposa y a su hija. El anciano lastimado empieza a toser sangre. ¿Y ahora, estás listo para morir?, pregunta el protagonista. ¿Algunas últimas palabras? Quizás una disculpa. Nuestro protagonista señala en dirección al anciano con la espada hecha por Son Pil para él, la espada de los lamentos. Ese esclavo desagradecido en última instancia trajo desastre, dice el anciano. Debí matarlo yo mismo. Fue un error perdonarlo. El protagonista no espera más. Da un corte en dirección al suelo y la cabeza del anciano sale volando rebanada. Simplemente rueda en otra dirección, llegando hasta los pies de una persona que esperaba paciente. Ese era Son Pil, con lágrimas en los ojos, viendo cómo la cabeza del anciano quedaba justo frente a él. Son Pil, al parecer, continuaba temblando y entre lágrimas le dice: «Muchas gracias, líder». «Limpia tus lágrimas con esta sangre», ordena nuestro protagonista con la sangre que estaba cayendo de su espada. «Y ahora deja las cargas de tu corazón». «Gracias», dice Son Pil. Te serviré lealmente hasta el final de mi vida». Sin embargo, nuestro protagonista voltea entonces al cuerpo del anciano. «¿Cómo se llama esta?», pregunta nuestro prota. «Se siente pesada e impresionante». «Se llama la espada del emperador», explica Son Pil a nuestro protagonista, sosteniendo la espada del anciano. «No la hice, pero es una espada famosa que ha pasado de generación en la familia Nangun». «Justo mi estilo», explica el protagonista. Entonces aparece el elfo rubio y dice: «Ahora que has logrado la hazaña de capturar al líder de la Alianza Marcial, ¿por qué no recibir un pago en frente al pilar de la historia?» «¿Pilar de la historia?», pregunta el protagonista. ¿No era la piedra de la historia? Se ve diferente esa roca». A continuación le explican: «Solo hay dos de estas en todo el planeta Gucheon, una en el dominio demonio y otra en el dominio de las llanuras centrales. Es una reliquia extremadamente importante. Incluso yo solo he escuchado de ella. Nunca la había visto por mí mismo». «Oh, quizás mi agotada energía de armonía también sea restaurada», pregunta nuestro protagonista. «Inténtalo», le dice el elfo. «Nangun Zantian debe haber recibido un pago por sus méritos, y fue ahí donde se recuperó». Entonces nuestro protagonista se acerca a la piedra de la historia y finalmente coloca sus manos frente a ella. De repente, una serie de avisos le aparecen. Asentando méritos, título 1 contra 1000, adquirido. Título portador de 5000 rencores, adquirido. Título Némesis del Palacio de Hielo, adquirido. Título Demonio de Sangre, adquirido. Y luego, cargando, vemos que también aparece título oculto, el ser absoluto, adquirido. Cargando más, otorgar bonus de experiencia interna en proceso, incremento de fuerza marcial más 783, incremento de energía de QI más 315, energía de armonía, energía de ambiente, incremento de 234, energía de armonía, energía disponible, incremento de 4212. El protagonista al ver eso piensa: la energía disponible se ha recuperado increíblemente. Y vemos un cartel más que le dice: sistema de recompensa oculta, triple triunfo, adquirido. No se puede usar por una restricción de nivel. ¿Sigmión?, pregunta nuestro protagonista. El elfo, al ver lo que el protagonista murmuraba, le dice: ¿Adquiriste, Sigmión, el arte marcial de Nangun Zhangtian? Cortar al oponente solo con la mente. Cortar al oponente solo con la mente, murmura nuestro protagonista. Pero aquí dice: no la puedo usar por una restricción de nivel. Aunque eres el ser más fuerte del planeta, explica entonces Son Pil, tu entrenamiento de artes marciales aún no es suficiente. Solo un maestro que ha alcanzado el nivel de la espada corazón en artes marciales puede usar Sigmión. Así que aún necesito entrenar, dice el protagonista. Aunque como irregular, le explican: no necesitas entrenar para subir de nivel. Es como cuando tuviste que subir de nivel para desbloquear habilidades. A continuación, Son Pil estaba explicando todas esas cosas. Ahora que lo mencionas, dice el prota, tiene sentido. ¿Y entonces, la venganza de Gucheon está completa?, pregunta nuestro protagonista. Pero desde atrás, el elfo rubio dice: solo ayúdame a matar una persona más. ¿Ah, sí? ¿A quién?, pregunta el protagonista. A la causa de la extinción de la familia Tang, el antiguo líder de la alianza, Mojong Yosak. Cambiamos de escena y nos encontramos en medio de un nevado, donde habían llevado al sobrino del prota. «¿El niño no ha despertado todavía?», pregunta una mujer. «Aún no está consciente», dice otra. «Pero la maestra Han Seol
ha estado cuidando de él con gran devoción y la fiebre ha disminuido. ¿La maestra Jación estuvo casada antes?, pregunta otro. Es bastante hábil con los niños. Vemos allí que la maestra que estaba cuidando del sobrino del prota continúa su arduo trabajo. De repente, ella nota algo mirando al sobrino del prota. ¡Está despierto!, dice finalmente. El sobrino del prota lentamente está abriendo los ojos. La fiebre se calmó, le dice la mujer, pero aún así no tendrás muchas fuerzas. Ella acerca un paño para limpiarle el sudor. Tía, dice el sobrino, ¿quién eres tú? Joven maestro, ¿estás despierto? Vemos que ahí había llegado el pequeño elfo. Hermano Wang Il, saluda a nuestro sobrino del prota. El elfo le dice, traje unas hierbas para disminuir la fiebre para el joven maestro. Y a continuación muestra un matraz en donde estaba haciendo algún tipo de mezcla. Finalmente, ya se hace de noche. Es luna llena. Y continuamos en dicho templo, pero cambiamos de escena y nos encontramos con tres elfos conversando. Pensar que el líder, quien alcanzó el reino del corazón, falleció contra un mero demonio, dice uno de ellos. Está dicho que la diferencia de fuerza entre antes y después de la transformación en demonio es amplia, dice otro. Sin embargo, el elfo de cabello largo dice, ¿qué estaban haciendo los otros jefes de familia para dejar que el líder se enfrentara a esto solo? La pelea con el demonio de sangre no es un asunto de orgullo, sino de supervivencia. El líder y las fuerzas principales de la familia Nangun fueron sometidos por solo un demonio de sangre y ni siquiera le tomó medio respiro. Otro de los elfos habla. La decisión de retirarse y reorganizar fuerzas fue sabia. Y otro agrega, si no eliminamos al demonio de sangre pronto, una calamidad de sangre descenderá sobre nosotros, sobre Gu Cheong. Cierto, agrega el más anciano. Por lo tanto, como el siguiente líder para continuar la batalla contra el demonio de sangre, recomiendo al líder de la facción de mendigos, Kun Jong-gae, como el nuevo líder. Yo no puedo soportar la tiranía de la familia Nung-yong, estaba diciéndole antes el líder de la facción de mendigos, según recuerdo que tenía el anciano. Sí, tú debías haber sido el siguiente líder, le explicaba el otro. Veo este caos causado por el demonio de sangre como una oportunidad de oro para recuperar este poder, explicaba el mendigo. Como dijiste, le decía el ancestro, si el demonio de sangre es tan poderoso, elevaré las artes marciales de Namgun Zantian y crearé una situación donde solo deba enfrentarlo él solo. Tú, en el campo de batalla, asegura que el jefe de familia no apoye a Nangun Zantian. Entiendo, explicaba el líder de mendigos. Hay información al respecto de que uno de los acompañantes del demonio de sangre es de la familia Tang. Por favor, tenga esto en mente y cuídese hasta que reclamemos el trono. Y así, continúa siendo de noche. Vemos en la mansión que dicen, ¡demonio de sangre! ¡El demonio de sangre ha aparecido! Un gallo voltea en una dirección. Todos apuntan hacia el gallo y le dicen, ¡tú! ¡Revela tu verdadera forma! ¡Transfórmate ahora, demonio! Sin embargo, el demonio continúa cacareando. Era un simple gallo. Pero los guerreros continúan diciéndole, ¡se está transformando! Solo está croqueando, idiota, responde otro de los guardias. Mientras tanto el anciano piensa, todo Gucheon tiembla de miedo a causa del demonio de sangre. Es entonces que alguien llama su atención. Moyun Sak, le hablan, y el anciano voltea. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo entraste aquí? Pregunta entonces el anciano. Vemos que el elfo rubio se encontraba en el otro lado. Soy el último de la familia Tang, le dice este. De la familia Tang, erradicada por ti. El hijo de Tang Sambong, Tang Ji Cheol. El rostro lleno de furia. No puede ser evitado verse. El anciano, sin embargo, lo mira y dice, pensar que una persona de la familia Tang que se unió al demonio de sangre para hacerme su objetivo. Sí, solo sería el hijo de Tang Sanbong. Mucho tiempo sin verte. ¿Por qué lo hiciste?, pregunta el tipo rubio. La familia Tang, como tu familia Moyong, se ha dedicado en sí misma a la alianza por mucho tiempo. Tu padre cometió la locura de cultivar artes oscuras, explica el anciano. Gracias a eso, nuestra familia Moyong perdió la confianza de la alianza marcial y tuvo que pasar a la posesión del líder a la familia Nangung. No digas tonterías, explica el tipo rubio. Mi padre se movía como uno de tus miembros y era devoto. La cultivación de las artes oscuras fue también tu orden por celos por los logros de Nangung Santian. Cualquiera fuera la razón, explica el anciano. ¿No sabes que cultivar artes oscuras y unir fuerzas con demonios es un pecado imperdonable que no puede evitar la catástrofe o la extinción de la familia? De tal palo tal astilla, ambos cometiendo el mismo grave error. ¡Cállate!, grita entonces el elfo rubio, lanzando cuchillos en dirección al anciano.
El anciano, sin embargo, sin siquiera moverse, esquiva cada uno de los cuchillos lanzados por el elfo. Técnica de espada sombra, piensa entonces el elfo rubio al ver eso. ¿No habías venido a mí solo con este nivel de técnica?, le dice el anciano con unos ojos rojos. ¿Dónde está el demonio de sangre? Es entonces que desde el techo todo se destroza y ahí aparece nuestro protagonista en medio de los dos, mirando directamente al anciano. ¡Demonio de sangre!, grita el anciano. También usas técnicas interesantes, saluda el protagonista. ¿Es similar al Xing que usó Namgun Santian? ¡Ja! Puedo hacer cosas incluso más interesantes, dice el anciano, y a continuación activa una especie de mecanismo con tan solo sus energías. Hiciste bien al eliminar al hermano Namgun Santian, explica el anciano. Vemos que un gran grupo de armas, que al parecer son dinamita, son enviadas hacia nuestro protagonista como flechas. ¡Hora de tu muerte, demonio de sangre!, ordena el anciano. Sin embargo, nuestro protagonista se mueve a muy alta velocidad, esquivando cada una de las flechas con dinamita que le habían mandado, convirtiéndose en un pequeño gato. Sin embargo, dichas flechas rápidamente voltean su curso, nuevamente en dirección a nuestro protagonista, pero el prota está corriendo en dirección al anciano. El anciano se sorprende. ¿Qué? Tiene tiempo de preguntarse. Pero antes de que pueda pasar algo, nuestro protagonista, convertido en gato, se lanza contra el anciano. El elfo rubio, mientras tanto, estaba observando desde atrás lo que sucedía, pensando, ahora es el momento. Y luego, utilizando su técnica de lanzamiento rápido, envía una gran cantidad de dagas en dirección al anciano. El gato da un tremendo salto, llamando también la atención del anciano. Y luego, cuando estaba en el aire, encima del anciano, transforma su garra para convertirla en la garra del lobo transformado que ya había peleado antes con el líder Nun Cheon. Luego nuestro protagonista transformado en lobo le dice, escuché que le hiciste algo terrible al rey de las preocupaciones. El anciano, sin embargo, no puede moverse, producto del ataque del protagonista. Pusiste triste a mi subordinado, explica a nuestro prota, mientras sujeta al anciano, que es clavado por los cuchillos del elfo rubio, y luego aprieta su cabeza hasta que sus ojos empiecen a ponerse rojos y a sacar sangre por sus orificios. El protagonista le dice, eso fue algo por lo que debes pagar. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo número 127. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.